Nuestro texto de hoy está en el capítulo 2 de Gálatas. Vamos a leer los versículos del 17 hasta el 21. Vamos a intentar terminar Gálatas 2. Gálatas capítulo 2, versículos desde el 17 hasta el 21. Dice así. Versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? De ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar, ¿sí? Señor, por favor, durante este tiempo que vamos a estar escuchando tu palabra, por favor, hazla dulce para nosotros, hazla brillante, hazla preciosa. Y Señor, que tu Espíritu trabaje en nosotros de modo que nosotros también vivamos para ti. Que vivamos para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hemos estado estudiando en el capítulo 2 esta problema, esta controversia que hubo entre Pablo y Pedro. ¿Se acuerdan? Que Pedro se iba a comer con los judíos, dejando a los gentiles. Y eso de cierto modo hacía, o podría haber hecho pensar a los gálatas, que la justificación por la fe sola, pues no era lo correcto, que también ellos de cierto modo necesitaban guardar la ley de Moisés. En este caso, pues esa parte de la ley que dice que no pueden comer cualquier cosa. Pablo respondió a eso diciendo que nosotros somos justificados por la fe de Jesucristo, no por las obras de la ley. Eso fue lo que estudiamos la última vez en los versículos 15 y 16, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo termina todo esto. Estas ya no son palabras de Pablo hacia Pedro, sino yo pienso que ya son más bien palabras hacia los gálatas, ¿ok? Entonces, para dar contexto, nosotros recordamos que la justificación es un término legal, ¿se acuerdan? Simplemente declarar inocente a alguien más, declararlo sin culpa, justo, él no cometió ningún crimen. Dios justifica a los pecadores por medio de la fe, de pura gracia, no por mérito en ellos, no por ninguna cosa que ven ellos o que prevé que habrá en ellos, sino que lo hace por pura gracia. Entonces, dicho esto, siendo nosotros justificados por la fe y no por las obras de la ley, dice Pablo en el versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro del pecado. Cuando tú lees esto así a primera vista, tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que veníamos diciendo? Pero nota que la primera palabra del versículo 17 es un y. O sea que esto está muy ligado con lo que viene detrás. A veces es difícil entenderlo y es de verdad, este pasaje es difícil de explicar, pero voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo. Lo que pasaba es que algunas personas podrían haber pensado algo así. Bueno, tú dices que eres justificado por la fe, ¿no? Sí, pero sigues pecando. Pues sí. Pues entonces, ¿qué clase de justicia es esa? Es una justicia incompleta. Es una justicia que te sigue dejando en tu propio pecado, ¿no? Eso se podría haber dicho así. Si la justicia por la fe no te hace perfecto, entonces lo que pasa es que la justicia solo por la fe, la justicia que no toma en cuenta las obras de la ley para hacerte justo, pues entonces te sigue dejando en pecado, porque ve, ¿te das cuenta? Sigues pecando. Yo creo que ese fue o era la acusación que el apóstol Pablo recibía de los judaizantes. Entonces decir, ¿y tú cómo sabes? Pues porque el apóstol Pablo se está defendiendo precisamente de algo así. Siguiendo esta conclusión que tenemos nosotros acá,
de parte de los judaizantes, nosotros podríamos decir que pues están equivocados. Porque como dice Gálatas, ahí en el versículo 16 y en el 10 y en el 15, nosotros somos justificados por la fe. Yo me imagino que muchos judíos, al renunciar a la justicia de la ley, dijeron, bueno, pues si tú renuncias a esa justicia, entonces las personas se van a comportar pues como quieran. Van a empezar a ser inmorales, van a empezar a vivir sin principios, no van a querer vivir en santidad, porque como la justicia no es por la ley, entonces van a rechazar la ley. Es como si ellos dijeran algo así, pues como soy justificado por la fe, pues no importa si obedezco la ley o no. Ya soy justo, Dios me ha declarado justo y puedo vivir como yo quiera, ¿no? Pero esa idea es un poco, no quiero decir tonta, pero sí es tonta. Porque piénsalo por un momento. ¿Vino Cristo a abrir la puerta al pecado? ¿Vino Cristo a tolerar nuestra maldad? ¿Vino Él a transformar a hombres buenos en hombres malvados, llenos de pecado y de culpabilidad? ¿Eso fue lo que Él vino a hacer? Pues la respuesta es, claro que no. Sería ridículo que nosotros pensáramos así. De hecho, Él vino para terminar con el pecado y con su reino y con todo lo demás. Entonces, al justificarnos por la fe, Cristo no nos liberó para pecar. Más bien nos mostró nuestro pecado. Cuando Cristo vino al mundo, Él no quitó la justicia que nosotros deberíamos de tener. Él no abolió la ley. Él dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en Marcos? Él no vino a hacer eso. Cualquier persona, más bien lo que Él vino a hacer, Él fue a quitarnos el falso disfraz que teníamos. De creer que éramos personas buenas, morales, sin culpa, que no le hacen daño a nadie y que nosotros estamos bien, mientras estemos comportándonos exteriormente. Eso fue lo que Él vino a hacer. Entonces, teniendo esto en cuenta, todo esto que te acabo de explicar, quiero que releas conmigo el versículo 16 para ver si ahora sí nosotros podemos tomarle algo más de sabor. Perdón, el versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, nosotros somos hallados pecadores. O sea, yo soy justificado en Cristo, pero pues obvio sigo pecando. Entonces es por eso Cristo ministró del pecado. Cristo vino a abrirme la puerta para pecar. Cristo vino a hacerme un hombre malvado, a dejarme pecar como yo quiera sin culpa alguna. La respuesta es, claro que no. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Si nosotros buscando ser justificados en Él, de todos modos somos hallados pecadores, pues no por eso Cristo se hace servidor del pecado y no por eso Él nos abre la puerta para pecar como querramos. ¿Saben qué? Este mismo sentir que nosotros vemos aquí fue lo mismo que pasó en el tiempo de la Reforma con Martín Lutero. Como Martín Lutero enseñaba que solo somos justificados por medio de la fe, lo que hizo la Iglesia Católica y sus autoridades fue en insistir que si la justificación es solo por la fe, sin las obras, eso llevaría a las personas a vivir sin santidad y de manera inmoral. Entonces decían, pues ¿cómo vas a ponerte a decir, ya soy justificado por la fe sin las obras de la ley? Las personas se van a volver locas y van a comportarse mal. Eso era lo mismo que estaban escuchando los gálatas de los judaizantes. Algo así como si los judaizantes dijeran, si nosotros nos apartamos de la ley y creemos que somos salvos por la fe, eso significa que podemos vivir en pecado y a nuestro antojo y seguir siendo salvos. Y ya, obviamente eso no puede ser correcto. Entonces, cristianos gálatas, ustedes también tienen que cumplir con la ley. Eso obviamente está completamente equivocado. Y Pablo nos lo explica de dos maneras. Mira, la primera está en el versículo 18. Dice, esto no es así de ningún modo porque, primero, si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar,
transgresor me hago. Tú vas a decir, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Cuáles son las cosas que destruyó? ¿Transgresión de qué? Bueno, lo que pasa es que el Evangelio mismo nos enseña que nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. Eso fue lo que el Señor Jesús enseñó, eso fue lo que los apóstoles enseñaron, eso es lo que Pablo también estaba enseñando. Y por naturaleza, si soy salvo por gracia, entonces ya no puedo ser salvo por las obras de la ley. Porque la gracia es un favor que no merezco. Si yo soy salvo por lo que yo hago, entonces la salvación ya no es gracia, ya es un pago. Dios me está dando lo que yo merezco, lo que es justo. Pero eso obviamente siempre trae condenación. De hecho, nosotros escuchamos al apóstol Pablo la semana pasada, en Hechos 13, 38 al 40, decir que de todas las cosas de la ley que nosotros no pudimos ser justificados, en Cristo somos justificados por su obra. Eso fue lo que nos enseñó el apóstol Pedro. Y también hemos estudiado, desde que empezamos a estudiar Gálatas, hemos visto que el Evangelio funciona solo por la fe, solo por gracia y solo por medio de Cristo para la salvación de los pecadores. Entonces, ¿qué es lo que Pablo destruyó? Bueno, lo que Pablo destruyó fue este falso sistema de salvación, en el que por creer que tú cumples las obras de la ley, entonces tú eres una persona salva. Eso era lo que creían los fariseos. ¿Recuerda? Que por cumplir las cosas como deberían de ser, entonces ellos obtienen su justicia delante de Dios. Especialmente con la comida, que fue lo que le pasó al apóstol Pedro aquí, y la razón por la cual el apóstol Pablo lo reprendió. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús enseñó acerca de la comida en Marcos 7? Sus discípulos estaban comiendo con las manos sucias y los fariseos se enojaron y se fueron con Jesús. Dijo, ¿por qué estos pecan rompiendo la tradición de nuestros padres? Y el Señor Jesús les dijo, ninguna cosa que entre en el cuerpo contamina al cuerpo. Ninguna cosa que entre al cuerpo contamina al cuerpo. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. En ese sentido, si el Señor Jesús fuera un ministro del pecado, nosotros podríamos haber dicho, les está enseñando a pecar, ya viste, a romper la ley. Pero no, el Señor Jesús vino para cumplir la ley en sí mismo, para que nosotros pudiéramos ser justificados también. Este es el falso sistema que el apóstol Pablo destruyó. Con su predicación del Evangelio, con la predicación por medio de la fe, solo por gracia, entonces ya no somos justificados por medio de la ley. Ahora, la segunda razón es esta. Dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, pues transgresor me hago. Y tú vas a decir, ¿transgresor de qué? Pues ¿qué es lo que no cumplí? ¿O qué es lo que la regla que yo rompí? Pues es que nosotros aprendimos la semana pasada que la ley sirve para conocimiento de pecado, ¿recuerdan? De hecho, bueno, no sé si lo recuerdan, pero vayamos por favor a Romanos 3. Porque en Romanos 3, desde el versículo 9, nosotros aprendimos cuál es el testimonio de Dios para los hombres, que no hay ni a un justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, que todos se desviaron, que tanto judíos como gentiles, ambos son pecadores, ¿verdad? Y el versículo 20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando ellos dicen que la salvación es por medio de la ley, pues están violando la ley, porque la ley nunca se hizo para que ellos fueran salvos. Se hizo simplemente para que ellos conocieran que son pecadores. Esa es la primera razón. Cristo no puede ser lo que ellos dicen, como dice ahí, ministro de pecado. Cristo no abre la puerta para que nosotros violemos la ley abiertamente. Primero, pues porque la ley nunca fue dada a nosotros para salvación. La ley siempre fue dada a nosotros para que nosotros conociéramos nuestro pecado. Y cuando nosotros buscamos tener justificación por medio de la ley,
pues nosotros violamos el diseño de la ley por default. Lo segundo, en el versículo 19, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Yo por la ley soy muerto para la ley. Tú vas a decir, ¿cómo es eso? Bueno, pues date cuenta aquí. La ley. La ley está hablando de los libros de Moisés, los primeros 5, donde vienen todos los mandamientos de los judíos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Donde vienen todos los mandamientos, esa es la ley. Entonces dice, yo por la ley fui muerto para la ley. Tú vas a decir, ¿cómo es eso? Otra vez, antes de explicarte lo que eso significa, quiero que te des cuenta que Cristo nunca hizo nada para abolir la justicia que es por la ley. La misma ley lo hizo, ¿te das cuenta? ¿Cuál es el propósito de la ley aquí? Dice, por la ley soy muerto para la ley. ¿Qué es lo único que hace la ley cuando tú te intentas justificar por cumplir los mandamientos que ella tiene? Destruirte, matarte. La justicia por la ley, lo único que nos hace es que nosotros lleguemos a considerarnos ser malditos delante de Dios. Gálatas 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Si nosotros quisiéramos encontrar justicia al guardar los mandamientos de la ley, pues no lo hacemos. Es más, ¿ustedes saben cuál es el mandamiento más grande de toda la ley? Casi estoy seguro que sí, pero tal vez ahorita no, pero es ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Yo no he podido cumplir ese mandamiento bien, ni siquiera un minuto de mi vida. Nunca. Jamás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo lo rompo casi diario. O no más bien casi diario. Lo rompo diario, casi cada hora. Es difícil, ¿cierto? Y nomás son 2 mandamientos. La justicia por medio de la ley, ¿qué es lo único que trae sobre nosotros? Maldición y condenación. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Pues nos mata. Por la ley, yo soy muerto para la ley. Pero ese no es el único, el punto final. Dice ahí, ese es el propósito. Por la ley, soy muerto para la ley, a fin, ese es el propósito por el cual nosotros somos muertos a la ley, a fin de vivir para Dios. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Ahora tú vas a decir, yo no entiendo muy bien qué es eso de lo que significa morir a la ley. Quiero leerte otro versículo que está en Gálatas 3. Si quieres, por favor, búscalo, porque eso nos va a ayudar bastante a entender. Gálatas 3, versículo 21. Voy a leer desde la mitad del versículo 21. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, si la ley dada pudiera darnos vida, si la ley dada pudiera salvarnos, si la ley dada pudiera hacer vivir nuestro espíritu muerto, la justicia verdaderamente fuera por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Entonces la ley nos lleva a todos a condenación, todos nos encontramos, o más bien, ninguno de nosotros encontramos vida en ella. No nos encontramos ahí con ninguna esperanza de vida, sino condenación. Y lo que significa que nosotros morimos a la ley
es que nosotros renunciamos a la justicia que viene por la ley. No que renunciamos a la ley como si fuera mala, porque la ley no es mala. La Biblia dice que la ley es justa, santa y buena. Lo que nosotros sí renunciamos es a querer justificarnos por nuestros propios méritos, diciendo yo cumplo A, B, C, D. Eso es a lo que sí renunciamos, porque la ley nos enseña que no podemos. No podemos. Dice ahí, muerto a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo nos está enseñando que el abandonar nuestra confianza en cumplir los mandamientos de Dios no lleva a vivir al cristiano a vivir como se le da la gana. ¿Te das cuenta? Dice, yo soy muerto a la ley, pero no soy muerto a la ley para vivir para mi pecado. Yo soy muerto a la ley para vivir para ¿quién? Para vivir para Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace la justificación por fe. La salvación que Dios produce en la gente no nos lleva a decir, pues Dios ya me salvó y yo le voy a hacer como yo quiera. Lo que la salvación verdadera hace en el corazón del hombre es llevarnos a vivir para Dios. Pablo nos enseña que esta muerte a la ley, no es algo malo. No es algo malo, al contrario, es el comienzo de algo muy, muy, muy bueno. Porque la ley nos lleva a darnos cuenta de nuestra condición, nos lleva a darnos cuenta de nuestros errores, de las cosas que hacemos mal. ¿Cómo yo podría saber que envidiar a alguien está mal si la ley no dijera no codiciarás? ¿No? ¿Cómo yo podría pensar que tratar a mis hijos de manera áspera está mal si la palabra de Dios no dijera que debemos de instruirlos con amor? ¿Cómo yo podría darme cuenta que robar está mal si la ley no dijera no robarás? La ley simplemente me enseña lo que yo soy. Es mi espejo que me enseña toda la verdad de quién soy. No son las cositas que debo de cumplir, porque al final, ¿sabes qué? No lo hacemos. No lo hacemos. Y luego, para acabarla de amolar, Santiago dice que cualquiera que falla en un punto o en una coma de la ley es culpable de haberla rota toda. O sea, nosotros estamos en un punto donde la ley nos deja pues aplastados. Es pesada. Por eso Pablo dice, la ley pues me mata a mí para que yo no confíe en la ley, sino para que yo viva para Dios ahora. Y eso es diferente. Pablo nos enseña que ahora nosotros no vivimos para confiar en la ley, sino para Dios, en el versículo 18. Y luego dice, bueno, yo soy muerto por la ley, y ahí en el versículo 20 nos dice cómo sucedió esa muerte. Fíjate. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo es muy profundo. Es muy profundo y tiene algunas cosas misteriosas. Por ejemplo, lo primero que quiero que notes es esto. Dice, con Cristo estoy crucificado, dice, y ya no vivo yo. Yo no soy más. Ya no vivo yo. Pero dice más adelante, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, pues no que ya, primero dice ya no vivo yo, y luego dice, y lo que ahora vivo. ¿Te das cuenta? Como si fueran dos personas distintas, pero sigue siendo el mismo Pablo. Ya no vive ya está muerto, está crucificado con Cristo, ya no vive él, pero ahora lo que vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Esa es una cosa que es un poco, tal vez tú puedes decir, ¿y eso cómo puede ser? Ahorita te lo explico, pero date cuenta de eso. Lo segundo que quiero que te des cuenta es que en el cristianismo nosotros tenemos una unión con el Señor Jesús que es muy profunda, muy, muy, muy profunda, y hasta cierto punto misteriosa, porque es difícil de comprender. Mira, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Una persona que ha muerto a la ley, una persona que ha dejado de confiar en la ley para su justicia, ha compartido la muerte del Señor Jesús en la cruz. No que yo esté ahí literalmente, pero sí en un sentido muy real. O sea, yo ya moría a esas cosas. Eso ya no es para mí más. El querer justificarme yo por mí mismo, por mis méritos, por lo que yo hago, eso ya pasó. De hecho, otra cosa que también pasó es que yo morí a lo que yo era. Ese Carlos rebelde, ese Carlos incrédulo, ese Carlos malvado, ese Carlos amador de sus pecados, también ya falleció. Mira, yo creo que nos ayudaría a ir algo así. Acuérdate que el símbolo es el bautismo es un símbolo de eso, precisamente de que tú mueres. Mira, fíjate lo que dice Gálatas 5. Gálatas 5:21. Ay, otra vez. Perdón, ese texto no era, es el 24. ¿Gálatas 5:24? Sí. Dice, pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y sus deseos. La carne no es literal así un cacho de carne. La carne es tu forma natural de vivir. Ajá. Como tú vivías naturalmente. Para ti, siguiendo la corriente del mundo, para gastar en ti, en tus deseos, en lo que tú quisieras. Antes de conocer al Señor Jesús, todos nosotros jalábamos para donde nuestro corazón nos decía. Hacer lo que yo pensaba que era correcto. Yo no le preguntaba a Dios lo que Él creía que era correcto. Hacer lo que a mí se me daba la gana. Yo ni siquiera le preguntaba si eso estaba en sus planes o si era su voluntad para mí. A comportarme, comer, ver, agarrar, tocar, ir a donde yo quisiera y como yo quisiera y con quien yo quisiera. Yo vivía para mí, según mi carne, según mi cuerpo me lo dijera, mi corazón y mi mente. Dice, pero los que son de Cristo, que han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces dice el apóstol Pablo, yo estoy crucificado con Cristo. Esas cosas ya. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y mira, yo quiero que entiendas esto. Nadie, ninguna persona que diga que vive para Dios puede estar vivo para sí mismo ni para sus propios deseos malvados. O sea, no es posible. ¿Cómo vas a estar vivo para tus pecados si se supone que ya moriste? ¿Cómo vas a seguir queriendo refugiarte en tu propia conducta, en lo que haces bien o lo que haces mal, cuando se supone que la ley ya te mató para la ley? Eso no funciona así. En ese sentido, una de las mayores pruebas de que tú eres cristiano de verdad, de si tú eres salvo, es cómo te relacionas tú con tu pecado. ¿Cómo luchas contra eso? ¿Cómo tú lo toleras o lo restringes? Eso dice mucho acerca de tu condición espiritual. Dice mucho de ti cuánto tú deseas vivir para Dios y hacer las cosas como Él nos ha enseñado y dicho. Esa manera en la que tú te relacionas con tu pecado en tu vida, cómo luchas con él, si lo permites, si lo identificas, si te duele. Esa es una evidencia grande de si tú eres un verdadero cristiano o no. Ahorita las personas dicen, bueno, yo sí, una vez hice una oración y me bauticé y ya yo por eso soy cristiano. Una persona que vive una vida impía y dice ser cristiano, una persona que vive una vida malvada y dice ser cristiano,
una persona que tolera sus pecados y no hace nada para matarlos, y aún así dice que es cristiano, pues vive una contradicción. Porque ¿cómo puedes decir que tú estás vivo para Dios y que tú estás crucificado con Él si sigues viviendo para tus pasiones, para tus deseos, para lo que tu carne te dicta? ¿Cómo es eso posible? Es muy difícil. Pero ¿saben qué? Esa también es una evidencia, les digo, no nada más tomen eso de mala manera, sino también tómenlo como un consuelo. Conozco una hermana que varias veces platicamos de esto y me decía, ay, Carlos, yo la verdad, yo no sé ni siquiera si soy cristiana de verdad o no. Y se agüitaba mucho y lloraba. Decía, porque pues yo, mira, de repente me enojo y de repente digo cosas que no debo de decir. Pero tú la veías y ella no era la misma que hace, no sé, 20, 30 años. Al contrario, diferente, sí. Y ella decía, yo no quiero ser así. De verdad, yo no quiero. Y con mucho dice, y voy a intentarlo otra vez. Ya estaba duro y dale, dice, pero todavía no me sale. Yo decía, mira, tal vez que tus errores no son prueba de que no son prueba de que no eres salva. A lo mejor viéndote ahorita, esa es la mayor prueba de que sí lo eres. Te importa y estás luchando por eso y quieres matarlo y lo estás haciendo y estás trabajando por eso y los cristianos no simplemente viven pecando y al fin y al cabo Dios ya me salvó. Ser crucificado implica entonces que mi carne no me gobierna, ni tampoco me gobierna el mundo con su sistema, ni mi pecado. ¿Te das cuenta qué esperanzador es eso? De todas las veces que decimos que no podemos cambiar, que así somos, que así es nuestro carácter, que no podemos cambiar las cosas que ya hicimos, nuestros errores. Qué esperanzador es saber que si nosotros estamos crucificados con Cristo, estamos muertos para esas cosas. Y que no tienen poder para gobernarnos más. Ni el mundo, ni nuestro pecado, ni nada de eso. Si estoy muerto para esas cosas, pues no puedo seguir viviendo en ellas. Quiero que revisemos un texto que está en Romanos, porque siento que puede ser de mucho consuelo y de mucha ayuda y de mucha claridad para todos ustedes. Romanos 6:11. ¿Lo tienen? ¿Sí? Se los leo, Romanos 6:11. Si tú dices, Carlos, ¿qué es lo que significa vivir para Dios? ¿Qué es lo que significa estar crucificado con Cristo y morir para Dios? Tal vez esto puede enseñarte mucho. Dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan en sus concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos profundos del corazón. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No uses tus manos para pecar, no uses tus pies para pecar, no uses tu boca para pecar. No lo hagas. Está bien, preciosa. Dice, más bien, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y a sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ves? Que tus manos, tus pies, tu boca, tus ojos, todo lo que tú eres, tu inteligencia, tu capacidad, sea presentada a Dios como un instrumento de justicia. Eso es lo que la justificación por fe hace verdaderamente en el corazón de un creyente. Esa es la consecuencia natural de cualquier persona que verdaderamente ha sido salva. Usando mi cuerpo y todo lo que soy de la manera en la que Cristo vivió.
con rectitud delante de Dios en este mundo roto. Eso significa. Y mira, te decía, este versículo nos enseña que nosotros tenemos una unión muy profunda, muy misteriosa con el Señor Jesús, porque así como nosotros morimos en su muerte, así también nosotros podemos vivir su vida. Qué interesante eso, ¿no te parece? Que Dios nos permita vivir la vida del Señor Jesús y que los cristianos puedan vivirla, que tengan la capacidad de hacerlo. Eso es genial. Y mientras tú más conozcas al Señor Jesús en la palabra de Dios, y mientras tú más lo veas, y mientras tú más veas su carácter, y mientras más tú aprendas de Él, pues más irás asemejándote a Él y más podrás ir viviendo su vida. Entonces, por favor, no desperdicies el tiempo que tienes aquí viviendo como todo el mundo vive, según lo que tú piensas o lo que tú crees o lo que tú haces. No lo hagas. Dios nos ha dado el privilegio y el honor de poder vivir la vida que el Señor Jesús vivió. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ahora no estamos hablando del deseo natural, sino lo que ahora vivo en mi vida, lo que ahora tengo, ya no lo vivo como el mundo lo vivía antes. Dice, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, pues que ahora lo vivo no confiando en mi cumplimiento de la ley, lo vivo confiando en Cristo, tomando esa vida nueva que Él me ha dado, tomando su vida para poder vivirla, confiando en que mi justicia no viene por lo bien que yo me porto, o si yo le doy al estándar de que ahora sí me porté como Jesús y ayer no, entonces Dios está más enojado conmigo. Confío en su justicia para mí, y ahora tengo la libertad de que, justificado por Él, completamente justo por Él, puedo vivir su vida también. No simplemente ser justificado, sino actuar de manera justa. Y eso está maravilloso, maravilloso. Dice, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo, tú y cualquier persona que sea cristiana puede decir lo mismo. Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos lo podemos decir. Y esto nos enseña mucho de cómo el cristianismo se vive. El cristianismo se vive de una manera personal. Si tú no has muerto en Cristo, si tú no has muerto a tu carne y a tus deseos, si tú no te has arrepentido de eso, si tú no lo has abandonado, y si tú no has ido a Cristo para que te dé vida nueva, su vida, tú no puedes hacer esta vida cristiana, no puedes. Mira, date cuenta cuántas veces se usa la palabra yo o mí en este versículo. Mira, con Cristo estoy, yo, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo yo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo 5 veces en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo conté 7, ¿ves? No llores, Regi. Ven, Regi. Vente, Regi. Te abrazo. ¿No? ¿Quieres un pancito? Dale un pancito, hay pancitos. 7 veces. 7 veces. La vida cristiana se vive así. Yo no puedo decir que yo soy cristiano porque mi mamá lo es, o porque mi papá lo es, o porque voy a una iglesia donde enseñan sana doctrina o cosas así. Esto se trata de mí y del Señor. Así nada más. Esto es una cuestión bastante personal. Entonces ahora, confiando en Cristo, tomo esta vida nueva que Él me da, descansando en su justicia. ¿Y saben qué? Ya no obedezco la ley por obligación. Ya no lo hago para cumplir.
ya no lo hago como requisito. Es más, ya no lo hago ni siquiera como deuda de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por mí, sino como mi nueva realidad. No que no. Muy bien, Regi. ¿Te das cuenta? Ya no cumplo la ley porque tenga que, sino porque así soy yo. Así soy. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo vive en mí y su vida es mi vida. No sé si te das cuenta de lo pesado, de lo potente, de lo grande que es eso. Por favor, piénsalo un poquito. Su muerte es la mía, su vida también es la mía. El viejo yo ya no es. Ahora tengo una realidad nueva. Hay un nuevo yo. Y ese nuevo yo es como Cristo mismo. Al final el apóstol Pablo dice: y yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, pues entonces por demás murió Cristo. Y esta es la lógica maravillosa del apóstol Pablo y que aplasta todo el argumento de que sí, tienes que cumplir la ley. Si tú pudieras cumplir la ley, pues ¿para qué queremos un Salvador? ¿No? Sobra. Pero gracias a Dios que Él vino y que hizo algo mucho más profundo que simplemente hacernos obedecer. No sé si les conté que mi amigo Ray tiene una historia de un niñito que no quería obedecer a su maestro. Y le dice el niñito: ándale, ya siéntate, Juanito, ya siéntate. Este niño: no, corre, brinque y brinque. Ándale, Juanito, siéntate. No, ya no. Y de repente agarra el maestro y le dice: que te sientes, y lo agarra y sienta y lo amarra. Dice: ya ves, te dije que te ibas a sentar y estás sentado. Y le dice el niño: sí, pero en mi cabeza sigo corriendo. El Señor Jesús hizo algo más grandioso a nosotros que simplemente hacernos obedecer porque tenemos que. Él cambió nuestro corazón. Como dice su palabra, Él escribió su ley en nuestros corazones. ¿Verdad? La ley ya no nada más está en un libro, ya está en mi corazón también. Y esa nueva realidad de que tengo una nueva vida es una vida grandiosa. Es la vida que Cristo